Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos el siguiente tema. Vamos a hablar de exorcismos. Vamos a traer el caso del psiquiatra que presenció más de 100 exorcismos y nos da su opinión en cuanto al tema relacionado con las posesiones demoníacas y el Satán. Se trata del psiquiatra estadounidense Richard Gallagher, que lleva toda una vida dedicándose a luchar contra las fuerzas malignas, contra el Satán, lo cual es realmente muy interesante porque estamos hablando de una persona de ciencias, un psiquiatra, un doctor, y claramente nos cuenta muchos casos. De hecho ha sacado varios libros y entre sus textos, pues claramente el último libro donde él habla acerca de los enemigos demoníacos, experiencias de un psiquiatra en el mundo del exorcismo, así es como se llama su libro, pues él habla de más de 100 casos de posesiones demoníacas en los últimos 25 años que él personalmente ha atendido y nos revela una serie de, digamos, secretos de este mundo que para muchos es aterrador, para otros curioso, para otros apasionante. Y en cuanto a este psiquiatra, lo que él nos viene a contar es que, en su opinión, dice él que es verdad que hay muchos casos de personas que afirman estar poseídas por demonios, por espíritus inmundos, etcétera, y puede ser problemas psiquiátricos, puede ser euforia religiosa, pero en un número significativo, pues sí hay personas que él como psiquiatra afirma que tienen que estar poseídas por entidades de los mundos espirituales. Y según nos cuenta él, que en su carrera como psiquiatra, como hombre de ciencia, ha tratado a casi 25.000 pacientes cuyos síntomas no tenían nada que ver, como ya les decía, con el Satán, pero sí con el cerebro o con las enfermedades mentales. Sin embargo, muchos de los casos de sospecha de posesión demoníaca han sido transferidos a este psiquiatra, por sacerdotes y hombres de fe. Por ejemplo, él habla como un padre de la Iglesia Católica, conocido como Carrax, pues le ha referido muchos casos a este hombre, a este psiquiatra, de personas que afirman estar poseídas por un espíritu maligno. Y según el psiquiatra, en sus propias investigaciones, establece dos tipos de casos para determinar esto de que llamamos posesiones. Él lo llama posesiones y opresiones. Las posesiones, según este psiquiatra, es cuando un espíritu maligno controla a una persona. Y las opresiones es cuando dicho espíritu maligno ataca y sabotea la vida de esa persona, pero nunca toma su personalidad. Así que en este caso, dice él, ¿no? Le preguntan en una de sus entrevistas, ¿cómo es posible que las personas lleguen a este punto? ¿Cómo es posible de que el demonio, estos espíritus inmundos, atormenten a estas personas? Y él dice que no es casualidad. El asunto es que absolutamente en la mayoría de todos los casos siempre hay una causa. Y la más común de todas las causas es que la persona que se encuentra poseída ha recurrido al mal o al ocultismo de una forma u otra y ha dado entrada en su vida a estas entidades demoníacas, a estos espíritus que tienen una influencia directa sobre la vida de esa persona. Pueden ser incluso individuos que han hecho pactos satánicos y cuando intentan salirse del pacto, son castigados. Por tanto, estas personas, pues, los espíritus las atormentan. Y realmente dice él que incluso gente que son del mundo religioso, que dicen que creen férreamente en Dios, dice él que eso no te va a salvar. Al contrario, hay muchas historias de personas santas que tenían muchos problemas con demonios. Y en diferentes religiones vemos muchos casos que esto es claro. Este psiquiatra, Gallagher, cuenta una historia real de una mujer de mediana edad que se dedicaba a las labores benéficas, tenía fe en Dios, ayudaba a los más necesitados. Y dice el psiquiatra que precisamente porque era muy santa y realizaba
obras caritativas para otras personas es que estaba poseída, dice él. Dice en sus palabras: creo que fue atacada porque al demonio no le hacía gracia su nivel tan alto de santidad. Todas sus pruebas médicas fueron negativas. Sus análisis de sangre revelaron que estaba todo bien. No parecía tener ninguna otra enfermedad médica o psiquiátrica. Tenía hijos, una familia normal, pero todo se fue al traste cuando Satanás entró en su cuerpo. Es interesante esta historia que nos cuenta este médico porque realmente a veces en las personas que uno no piensa que pueden estar endemoniadas o que serán presas del Satán, aquellos que son devotos o se dedican al mundo de Dios, a las cosas espirituales, pues también sufren de este tipo de ataques de los espíritus malignos. Según Gallagher, a través de su carrera, él ha aumentado mucho su conocimiento en cuanto a este tema de los exorcismos y dice que normalmente ve alrededor de 4 casos por año, pero ha oído hablar de cientos más, especialmente en las reuniones de la Asociación Internacional de Exorcistas, con sede en Europa. Y según nos cuenta él, su prueba de fuego iniciática fue cuando una mujer que había incurrido en rituales satánicos durante su juventud y que afirmaba sentirse atraída por el maligno desde siempre. Ella hizo una serie de preguntas espeluznantes que dice él que ni siquiera se quiere acordar, y cuando el demonio entró en su cuerpo fue realmente violento. Le bloqueó los sentidos, sobre todo el oído, y tenía que comunicarse con ella con papel y bolígrafo, nos cuenta Gallagher. Ahora, también afirma él que en cuanto a esto, este tipo de espíritus pues quieren hacer daño a la persona de forma perversa y la gente que está poseída pueden exhibir poderes extraordinarios para la gente común. Y dice que él cuenta claramente como en una ocasión, mientras realizaba un exorcismo, uno de estos demonios hablando a través del cuerpo que estaba poseyendo esta persona, le comenzó a decir detalles de la vida personal y de clarividencia divina. Incluso les reveló la enfermedad por la que su madre había muerto y les reveló detalles de la vida de 15 otras personas. Así que muy interesante. Él nos cuenta también otro caso. Una mujer de 30 años que era miembro de una asociación de ritos satánicos y que estaba pensando en retirarse, o sea, dejar este tipo de vida. Y fue en ese momento cuando el demonio actuó y entró en su cuerpo. Estaba en la parte de atrás del coche cuando entró en trance, empezó a vomitar, empezó a decir insultos y cosas muy crueles. Al cabo de unos minutos cayó inconsciente y cuando despertó no recordaba nada. Incluso este psiquiatra nos cuenta de que en otra ocasión uno de estos demonios, él podía escuchar las voces en su mente donde le amenazaban y le decían que dejase a este tipo de personas en paz. O sea, que no los ayudase. El demonio estaba atacando a este hombre también. Él nos dice de que esta creencia en demonios, exorcismo, etcétera, no es algo marginal, sino que es una creencia establecida dentro de la sociedad. Y él nos cuenta como psiquiatra de que las encuestas muestran que probablemente cerca del 60% de la población de los Estados Unidos cree en el demonio. Y él, claro, tiene un dilema, ¿no? Como científico, como profesional de la salud, como psiquiatra y como creyente. ¿Cómo reconciliar esto? Pero aún siendo doctor, no le ha impedido reconocer la existencia de estas entidades malignas en los mundos espirituales. Entonces, él dice claramente de que ha visto muchos de estos casos y que se da cuenta de que esto claramente no puede ser explicado por la psicopatología ni nada de este tipo de cosas. O sea, que no es una enfermedad no, de la mente, no, al contrario.
Él está convencido de que son casos reales y ha sido testigo durante tantos años que ahora él mismo tiene miedo y dice de que teme de que un día el mismo diablo venga por él. Así que es una de estas historias muy interesantes de este psiquiatra que ha presenciado más de 100 exorcismos, que nos ha dado su opinión, Richard Gallagher, un conocido psiquiatra y experto en el demonio que reside en los Estados Unidos. Hasta aquí con este podcast sobre este tema de Satán, demonios, exorcismos y la experiencia de casos reales de una autoridad en la psiquiatría que está convencido de la existencia del maligno. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo podcast.